Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a lo que es nuestro estudio diario de la palabra. Bienvenidos todos al estudio del libro de Génesis. Ese es el estudio que hemos iniciado hace ya unos días, un par de semanas. Estamos estudiando lo que es el libro de Génesis y para esta semana estamos estudiando la caída. La caída de la humanidad, la caída del ser humano. Recordemos que Dios lo hizo todo perfecto, todo bueno, pero hubo algo por ahí que se entrometió y causó la caída de la humanidad. Y eso es lo que estamos estudiando durante esta semana. Y para este día, el título de la lección de hoy, día miércoles 6 de abril, es El destino de la serpiente. Pero antes de entrar en el tema, vamos a tener una oración para pedir que el Espíritu Santo pueda guiarnos a través del estudio. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, tuya sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Aquí estamos, Padre, nuevamente estudiando tu palabra, estudiando el libro de Génesis, estudiando acerca de la caída. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y qué es lo que va a acontecer después? Padre, gracias por tu estudio de este día. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos y que pueda guiarnos a través de tu palabra. Y que podamos aprender, Señor, lo que tú quieres que aprendamos a través de este mensaje. Quédate con nosotros en los próximos minutos. Y gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, hoy vamos a estudiar el destino de la serpiente. Y es que la serpiente es uno de los protagonistas quizás principales en este asunto, en este tema de la caída de la humanidad. La serpiente es quien inició todo esto allá en el jardín del Edén cuando se le acercó a Eva y le habló. Ya sabemos y estudiamos quién es la serpiente, ¿verdad? La serpiente antigua, el mismo diablo, Satanás. Esa es la serpiente. Y es la que se le acercó a Eva, es la que inició todo este asunto, todo este tema de la caída. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y el versículo 15, dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este fue, eh, por decirlo así, fueron las palabras de Dios, ¿verdad? En ese momento de la caída fue, Dios aquí ya estaba condenando, estaba juzgando a la serpiente. Y vamos a dividir el estudio en dos partes. La primera es la serpiente, cuál va a ser el destino de la serpiente, ¿verdad? Como vemos en el tema de hoy miércoles, el destino de la serpiente. Y acá Dios estaba diciendo que la serpiente, le estaba diciendo que iba a haber enemistad entre ti, le dijo a la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí podemos ver ya de una manera, de una vez por todas, cómo Dios estaba ya condenando a la serpiente. La estaba juzgando, ¿verdad? Porque le estaba diciendo que la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza. Imagínense eh, cómo iba a ser esto ya después. La serpiente iba a sufrir una herida en la cabeza. Iba
Ajá, una herida, dice, ¿verdad? Entonces, desde este momento, ya Dios estaba condenando a la serpiente. ¿Por qué la estaba condenando? Por lo que había hecho, porque había engañado a la mujer, porque había engañado a él, porque había traído el pecado a este mundo. Sí, es cierto, Eva abrió las puertas. Adán y Eva abrieron las puertas al pecado, pero la serpiente fue la que inició todo. Y Dios en este momento ya de una vez la estaba condenando a que iba a sufrir una herida en la cabeza. Entonces, la desobediencia, todo aquello que va en contra de las cosas de Dios, podemos ver su destino. El destino de todo aquel que desobedeció a Dios, de todo aquel que desobedece a Dios, el destino va a ser el mismo destino que la serpiente, la muerte. Y para aquellos que se arrepientan, aquellos que busquen a Dios, encontrarán salvación. En este versículo se estaba dando ya de una vez una promesa mesiánica, ¿verdad? Una promesa mesiánica. Y junto a este panorama donde la serpiente iba a ser muerta, de igual manera renace o nace la esperanza también de la salvación para la humanidad. Y surge como una profecía, ¿verdad? Lo que les acabo de mencionar, como una profecía mesiánica. Y veamos que antes de que fuera dictada la condenación para Adán y Eva, porque hasta este momento Dios a Adán y Eva no los había condenado, ¿verdad? Dios ya estaba presentando la esperanza de la redención, ¿verdad? Y todo aquel que haya pecado va a sufrir la causa de su pecado. ¿Cuál es la causa del pecado? ¿Cuál es la, 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 la causa o cuál va a ser la consecuencia del pecado? La muerte, ¿verdad? Todos, también aquellos que pequen, van a morir. Y esa es la primera parte del estudio de hoy. La otra parte es que vamos a ver aquella similitud, aquello que existe entre Génesis 3:15 y Apocalipsis 12:17. Y vuelvo a leer Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora veamos lo que dice Apocalipsis 12:17 para ver ahí la similitud. Entonces dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bien, ¿por qué hablamos de la similitud o de paralelismo que existe entre estos dos versículos? Veamos. El dragón dice Apocalipsis, y en Génesis lo habla acerca de la serpiente. Ya leímos y ya estudiamos que es lo mismo, ¿verdad? Y dice el dragón enfurecido, ¿verdad? Ahí está la enemistad, la enemistad contra la mujer. Luego, Apocalipsis menciona acerca de la descendencia. Génesis nos menciona la simiente, ¿verdad? Entonces es algo parecido, hay paralelismo en esos dos versículos. Y luego el dragón está enfurecido, dice, contra la simiente, la descendencia, hará guerra contra la descendencia, dice.
¿verdad? Y entre la mujer del Edén y la mujer del Apocalipsis. Ahí es donde se da esa situación. Y luego habla de la batalla, del gran conflicto que hay. Pero eso es algo que se trasladó al Edén con la caída de Lucifer, ¿verdad? Y esa caída de Adán y Eva, esa batalla, ese conflicto va a llegar hasta el tiempo del fin, ¿verdad? Por eso dice Apocalipsis 12:17, que esa batalla será contra el resto de la descendencia de ella, y dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y eso va a llegar hasta aquel día cuando Cristo venga, hasta el último día, hasta el tiempo del fin. Entonces va a llegar ese conflicto, ese pleito, ¿verdad? Ese pleito entre Satanás y la descendencia de la mujer, entre Satanás y la mujer. Ese pleito va a llegar hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque Satanás hasta el tiempo del fin va a luchar por hacer caer a aquellos, por hacer caer a todos los que se dejen, a todos los que permitan, a todos los que se alejen de Dios. Él va a hacerlos caer, ¿verdad? Y ya sabemos, ya dijimos que el resultado final va a ser la misma de la serpiente, que es la muerte, ¿verdad? Pero veamos también algo que debe de llenarnos a nosotros de esperanza, nos debe de reconfortar en nuestras vidas. Y es aquello de que en el mismo Edén, en el mismo, ese momento cuando fue la caída, que en ese momento fue cuando, desde ese momento, fue cuando Dios Dios dio la promesa de la derrota de Satanás. Eso se dio desde el Edén. Desde el Edén podemos ver cómo Satanás ya estaba derrotado, ¿verdad? Cuando menciona ahí Génesis de que la cabeza de la serpiente iba a ser aplastada, ¿verdad? Desde ese momento estamos viendo cómo se menciona ya desde una vez la derrota de Satanás. Desde ese principio, al ser humano se le dio la esperanza de que iba a haber una salida a ese caos que había generado la serpiente, a ese caos que había generado Satanás, ¿verdad? Y es una esperanza que todavía, hoy en día, cada uno de nosotros podemos participar. Ahora mismo, nosotros podemos participar de esa esperanza que fue dada para cada uno de nosotros. Y eso es lo lindo, que desde el principio Satanás ya está derrotado. Entonces, ¿a qué es lo que tenemos que temer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser obedientes, tenemos que estudiar día tras día para permanecer al lado de Jesús. Si nosotros permitimos que Satanás pueda engañarnos, así como engañó a Eva sutilmente, nos puede engañar a nosotros de la misma manera y hacernos caer. Pero por eso debemos permanecer siempre conectados con Jesús, permanecer siempre en intimidad con Jesús a través de la oración, a través del estudio diario de la palabra, a través de todo aquello bueno que nosotros podamos hacer también. Todo eso nos va a ir acercando cada vez más a Jesús, y todo eso hará que Satanás se aparte de nuestro lado. Es la única manera en la que nosotros vamos a poder ser partícipes de esta victoria, de esta derrota de Satanás, y vamos a poder participar de la Canaán celestial. Cristo quiere que cada uno de nosotros podamos ser salvos, que cada uno de nosotros
podamos hacer nuestra esa esperanza y estar tranquilos aquí en la tierra, porque Satanás desde el principio, desde cuando el pecado comenzó, desde cuando la maldad entró en la tierra, desde ese momento Satanás ya estaba derrotado. Y desde ese momento también el Señor comenzó a revelar su plan de salvación para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga y que nos ayude a permanecer siempre también conectados con el cielo.